Muy bien, ya me han puesto el título un poco más y me ponen el título antes de subir el predicador. El título estaba antes que yo aquí. El título de la palabra de hoy... Uy, hay un puntito ahí que se mueve. El título de la palabra de hoy es aplauso o regañón. Y el subtítulo que he puesto para que entendamos un poco más el concepto de lo que quiero hablar es cómo ser un buen administrador. Quiero hablar de la administración. Entonces, primero vamos a empezar diciendo qué es ser un administrador. Hay muchas definiciones en Internet, muchas se refieren al administrador de una empresa, de qué hace con los bienes de la empresa, de qué hace con los negocios de la empresa. Pero yo quiero resumírtelo como alguien que administra bienes. Dejémoslo ahí fácil y sencillo para que lo entendamos todo. Un administrador es alguien que administra bienes. Y ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de la administración. Quiero que empecemos leyendo, para mí, se me apaga esto, para mí, de las mejores historias de administración. Gracias. De las mejores historias de administración. Hay muchas historias de administración en la Biblia, pero a mí una que me gusta mucho es la parábola de los talentos. Entonces vamos a empezar leyendo la palabra de los talentos, donde vamos a ver varios personajes, no solo tres, cuatro, dos de ellos que sabían administrar, uno de ellos que no, y otro que era el amo de lo que estaban administrando. Vamos a leer a partir del versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y al otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el tesoro de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es decir, le estaba entregando al Señor 10. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero empezar esta predicación diferenciando 2 cosas. Primero, quiero que diferenciemos entre la administración y lo que estaba pasando al final de la parábola. Porque muchas veces el lugar de crujir de dientes se describe en la Biblia y habla del infierno. Es decir, habla del lugar donde irán todas aquellas personas que no se acercan a Dios.
Entonces quiero que entendamos lo siguiente, antes de seguir con la predicación. Una cosa es administrar a Dios lo que Dios nos da, pero el motivo por el que este siervo inútil, como lo llama la historia, va al lugar de crujir de dientes, es decir, va al infierno, lo que yo interpreto, te lo voy a decir, no es porque no administró, eso es un motivo de regañón, que eso es la primera parte que le dice siervo inútil, sino porque realmente no conocía al Señor. Porque fíjate cómo describe al Señor, de que es un hombre duro, y si asemejamos a ese Señor, a nuestro Dios, no tiene nada que ver con Dios, con cómo quiere relacionarse contigo. Entonces la primera cosa que te quiero decir es que no vas a ir al cielo por cómo administres tus bienes, o por lo mal que administres tus bienes vas a ir al infierno. La única entrada al cielo es Jesús. Entonces quiero empezar esta predicación con una invitación a todos aquellos que quieran conocer a Dios, que quieran acercarse a Dios y que quieran la salvación a través de Jesús. El único camino es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros lo hacemos los cristianos normalmente a través de una oración, pero no es tanto las palabras que estamos diciendo, sino el acto del corazón de cómo le estamos entregando nuestra vida a Dios. Entonces yo te quiero invitar a través de una oración, pero sé consciente de lo que le estás diciendo a Dios. Sé consciente de que estás reconociendo que Jesús vino a la tierra por ti, que Jesús murió por ti y que Jesús resucitó por ti. Eso es lo que te da la entrada al cielo. Lo que Jesús pagó por ti te da la entrada al reino de los cielos. Entonces, para aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón, yo quiero invitarle que cierre los ojos sin dormirse, que cierre los ojos y que hable con Jesús. Yo te voy a guiar en una oración, pero tú puedes decirla con tus palabras, pero es una forma de guiarte. Entonces, yo voy a hacer esa oración y tú me vas a acompañar. Señor Jesús, yo quiero aceptarte hoy en mi corazón. Quiero recibir tu perdón. Quiero recibir ese sacrificio que tú has hecho por mí. Jesús, yo te quiero aceptar hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Y te quiero pedir que entres y empieces a formar parte de mi vida. Y que a partir de ahí pueda relacionarme con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos predicadores cuando hacen esto dicen, bueno, ahora que todos somos salvos, pero no tiene nada que ver, es el corazón y es la relación que tenemos con Dios. Entonces, ahora que sabemos esta parte de que la salvación no está atada a las obras, vamos a ver para qué sirven las obras, o vamos a ver qué importancia tienen esos talentos que Dios nos da. Entonces quiero hablarte de 3 cosas. 1, la importancia de los talentos. 2, la responsabilidad que tienen los talentos. Y 3, los errores de administración que podemos cometer con los talentos. Entonces, si te interesa más la primera parte, puedes escucharla y luego el resto puedes dormir. Si te interesa la del final, puedes esperar más o menos 20, 30 minutos y dormir hasta ese entonces. Pero si te interesa la del medio, no puedes dormir porque no sabemos cuándo vendrá. Es como la venida del Señor. Entonces, lo guay sería que escuchemos todas las partes porque creo que Dios tiene cosas importantes y cosas chulas que decirnos hoy. Entonces, vamos a hablar de la importancia de los talentos. Primero vamos a empezar hablando de la parábola, vamos a entender la parábola. Lo primero, ¿qué son los talentos? No sé si alguna vez te pasa que te preguntas, está hablando algo en la Biblia, pero no sé lo que es. ¿Qué es un talento? Un talento no es como Got Talent, ¿no? Que igual nos pensamos que nos van a dar un botón y tú sí que vales y ale, ya está, has cumplido con lo que Dios tenía para ti. Pero un talento, en el contexto, en la historia que Jesús estaba contando, era dinero. Es decir, era una cantidad de dinero. Un talento equivalía a 60 minas. Y 60 minas equivalían a 3.600 ciclos. ¿Vale? Y era el dinero, era una cantidad del dinero. Es decir, un talento, pero luego un ciclo, que hemos dicho 3.600, equivalía a un día de trabajo. Entonces, lo que quiero que entendamos es que un talento es mucho dinero. Un talento no es un eurillo que le daba el amo para que fuera y negociara. A días de hoy,
podemos preguntarnos, vale, ¿y cuánto dinero tenían estas personas, estos siervos? A días de hoy, tú todo lo que pongas ahora en internet, algunas pueden ser mentiras, eso por supuesto, pero hay gente que piensa las cosas y que profundiza, ¿no? A ver, ¿cuánto sería calculando un día de trabajo a día de hoy? ¿Cuánto puede ser un talento? A día de hoy la gente lo que calcula son 385.350 euros. Entonces, un talento, cuando nos preguntemos cuánto es un talento, es mucho dinero. El Señor le dio mucho al que le dio 1, el Señor le dio mucho al que le dio 2 y el Señor le dio mucho al que le dio 5. ¿Y de qué dependió la cantidad? Y aquí lo dice bien claro. Dice que se lo entregó conforme a su capacidad. Quizás al que le dio 5 tenía una cabañita, algo amplio donde guardar tanto dinero, y al que le dio 1 quizás solo tenía sus bolsillos y era lo que le cabía en los bolsillos. Pero no fue porque el amo decía yo quiero entregarte más porque me da la gana, sino que entregaba según la capacidad del siervo, según lo que podía aguantar. Si al siervo que solo tenía bolsillos le daba más dinero, lo más seguro es que ya nada más dárselo lo perdiera todo, porque no le cabía tanto dinero. Entonces, tenemos dos cosas. Los talentos en esta época es dinero, recursos. Tenían según su capacidad, todos tenían mucho. Y ahora viene una parte importante sobre los talentos. ¿De quién eran los talentos? Los talentos, en la historia en ningún momento el amo le dice yo te regalo esto, haz lo que quieras, sino que el amo dice yo te doy esto para que lo administres, pero sigue siendo mío. El dueño de los talentos sigue siendo el amo y lo único que están haciendo los siervos es administrar los talentos. Entonces, es importante esto, entender que eso que recibieron aquellos siervos seguía siendo del amo y su misión era administrarlos conforme lo administraba el amo. Y ahora vamos a la vida real. Vamos a sentar tus pies en la tierra. Creo que nadie de los que estamos aquí tenemos 385.000 euros y si alguien los tiene que comparta, porque tampoco reparte un poquito, ¿no? Pero dudo mucho que lo tengamos, ¿no? Sabemos que 385.000 euros da para mucho, da para, quizás para el Ferrari no, pero para un chalecito, algo en la playa, algo chulo, da para muchas cosas. Ya lo tienen calculado y todo, cuando el Señor bendiga con ese talento. Muy bien, pero va más allá esta parábola. Esta parábola, sí, una de las cosas de las que nos habla es del dinero. Y es que Dios, hablando en nuestra vida personal, a cada uno nos reparte dinero. Y cada uno tenemos unos recursos. Esos recursos pueden ser dinero, tiempo, dones, trabajo, familia, amigos, bienes materiales y, por último de todo, tu vida. Nuestra vida es un talento que Dios nos ha dado para administrar. Entonces, en la vida real, los talentos incluye todo eso. Quizás algunas cosas más, quizás se te ocurra más cosas, pero este es el esquema que yo he puesto. Entonces, ¿cuántos tengo y por qué? Tengo mucho. Porque si hablamos de esos 385.000 euros, quizás el talento del dinero nos falle un poco. Aquí yo no tengo todo ese talento completo. Quizás el talento del tiempo, como tenemos que trabajar, nos falla un poco, pero tenemos trabajo, tenemos un lugar donde bendecir a Dios. Tenemos familia que tenemos que administrar para Dios. Tenemos amigos que tenemos que administrar para Dios. Tenemos bienes, todos tenemos bienes, más o menos, pero todos tenemos bienes para administrar para Dios. Y lo importante que tenemos que entender es que todo lo que Dios nos ha dado para administrar es suyo. Todos los talentos que tenemos en nuestra vida son suyos. Algo que quería decir hoy y que lo tenía en el corazón, porque aquí hay papás. Tus hijos son de Dios. Sí, son tus hijos, han salido de tu relación con tu mujer, pero antes de ser tus hijos estaban en el plan de Dios, estaban en la mente de Dios, y tus hijos, antes de ser tus hijos, son suyos.
Entonces no puedes administrar los hijos conforme a ti te dé la gana, o yo quiero que mi hijo sea abogado, yo quiero que mi hijo sea esto, porque estás administrando mal a tus hijos, porque no estás administrándolo conforme a la voluntad de Dios. Hablamos de los hijos, pero también podemos hablar de mi mujer, ¿no? Porque no me voy a poner aquí, porque ahora ya, hoy en día ya se va a un extremo de no, pero es que no puedes decir mi mujer porque no es tuya, porque es una mujer libre, independiente. Bah. Mi mujer, tu mujer, es tuya y tú eres de ella, pero antes de ser tu mujer es de Dios. Entonces todo lo que tú hagas con esa mujer tiene que honrar a Dios. Si tú llegas a casa y no paras de maltratar a tu mujer, no paras de maltratarla psicológica o físicamente, lo que estás haciendo es maltratar una hija de Dios o una creación de Dios. Entonces, mucho cuidado, porque a veces nos tomamos el mío, como un posesivo de eso es mío, pero todo lo que tenemos es de Dios, porque nos lo ha dado Dios para que lo administremos. ¿Comprendemos esto? Los talentos, todo lo que tenemos es de Dios y nuestra función es administrarlo conforme a su voluntad. Vamos a la siguiente parte del mensaje, la responsabilidad de los talentos. Y volvemos a la historia. La parábola, en Mateo 25, 16, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Lo primero que hizo entre aquellos 2 siervos que obraron bien y que fueron felicitados, uno fue negociar con ellos. Es decir, ¿cuál era una de las responsabilidades del siervo por aquel dinero que había recibido? Trabajar con ese dinero, utilizar ese dinero. Esa era la primera responsabilidad. Y fíjate que me parece interesante, ¿no? Porque ahora los grandes empresarios, ¿no? Yo te aseguro que no tengo esa mentalidad y no sé cómo hacen eso, pero dicen, no, es que tú tienes que poner tu dinero a trabajar y entonces tu dinero va a producir más dinero. Fíjate esto que se aprende hoy, que era lo que ya Dios decía con los talentos, con los recursos que Dios nos ha dado. El hombre tenía que poner su dinero a trabajar. Igual compraba algo, igual su amo lo que hacía era comprar antigüedades, las restauraba y luego las vendía más caras. ¿Qué estaba haciendo? Comprar, utilizar ese dinero para conseguir más dinero, estaba poniendo a trabajar el dinero. Lo segundo que dice es, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, cuando tú pones a trabajar ese dinero, esos talentos, estaban poniendo a trabajarlos, lo que hacían era multiplicar los talentos. Cuando hacía esto de conseguir una antigüedad, restaurarla, trabajaba con el dinero y en vez de tener esos 380.000, tenía 420.000, por poner un ejemplo. Entonces estaban trabajando con esos talentos que el amo les había dado. Hizo horas extra quizás en el trabajo para conseguir más dinero. Se esforzó porque vio que al amo le importaba producir, ¿no? Y lo que hacía con ese dinero no era lo que le daba la gana, sino que lo utilizaba conforme su amo lo habría utilizado. Lo siguiente que hicieron, aunque no lo dice explícitamente la historia, pero yo me imagino que lo tendrían que hacer, fue aumentar la capacidad. Fíjate que habíamos dicho que aquel siervo que tenía 5, quizás era porque tenía un lugar, un algar, algo grande para almacenar todo ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando consiguió otros 5, tuvo que responsabilizarse para conseguir un lugar más grande, para conseguir otro lugar. Tenía que aumentar la capacidad. Y al haber aumentado la capacidad pasa lo que dice al final de la historia, que le dio uno más, tenía incluso capacidad para más. Y al final rindieron cuentas. Me parece increíble lo que pone aquí, que dice, cuando llegó, a ver, un momentito, el versículo 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, que vino el amo de ese dinero y dijo, a ver, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis aprendido de servirme todo este tiempo, de estar conmigo, de lo que yo hacía con mi dinero? ¿Qué habéis hecho con ese dinero?
Y lo que hizo fue rendir cuentas con ellos. Le dijo, aquí solo pone lo bueno, pero yo creo que le dijo, mira aquí, quizás le dio algunos consejos, podrías haber invertido en esto también, podrías haber aprovechado esto, pero muy bien, lo has hecho muy bien porque has multiplicado lo que yo te di. Al otro que le dio dos igual, muy bien, tal, tal. Y al que le dio uno, le pegó el regañón, aplauso o regañón. Dos recibieron aplausos y uno recibió el regañón. ¿Cómo lo llevamos esto a la vida real? Hemos dicho que los talentos son el tiempo, el dinero, la familia, los amigos. Y no te estoy hablando de que multipliques y que tengas en vez de una mujer dos. Eso no es lo que consiste el mensaje, no te vengas arriba. Pero ¿cómo utilizamos los talentos? Fíjate, quizás vamos a hablar de cosas de iglesia. Quizás Dios te ha dado el don de servicio en la iglesia. ¡Buah! Es que mira cómo enseguida pone las sillas, tal, no sé qué. ¿Qué estás haciendo cuando ejerces ese don? Utilizas un talento que Dios te ha dado. Y luego, como vas ejerciendo ese don, viene la parte de multiplicar esos talentos. Claro, cuando tú ejerces el don, por ejemplo, de servicio en la puerta y estás dándole la bienvenida a la gente, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Yo sé que Dios nos pone un corazón, un alma insaciable que dice, bueno, ahora estoy dando la bienvenida, pero ¿y si le digo algo? Digo, Dios te ama. ¿Y si llevo eso a la calle y le digo a la gente, oye, tal, Dios tiene algo especial para ti? ¿Qué está haciendo esa persona? Está sirviendo en un talento, en un don, pero automáticamente cuando va sirviendo quiere servir más. Y entonces, ¿qué hace? Que sirve en otro talento y empieza a crecer un talento que quizás no tenía. Y ahí en vez de tener uno, tiene dos. De esa forma es la que tenemos que obrar. Con los hijos, empezamos con los hijos enseñándoles algo, le enseñamos a cómo amar, le enseñamos y van creciendo los hijos y vemos que va creciendo eso que nosotros estamos plantando. Entonces estamos utilizando el talento de cuidar a los hijos y los hijos crecen y quizás lleguen a una altura que incluso nos supere totalmente, que esa es la idea que Dios tiene para nosotros. Entonces, a medida que tú utilices lo que Dios te ha dado, se va a multiplicar. Hablemos del dinero, que eso es un tema más sensible, ¿no? Pero ¿cuántos quizás dan la ofrenda y luego el otro 90%, como lo consideran suyo, hacen lo que les da la gana con él? Pero la ofrenda es una forma de honrar a Dios. La ofrenda es una forma de decir, Dios, yo te entrego esta parte, aunque todo es tuyo, pero el otro 90% también tiene que honrar a Dios. No puede ser que quizás hay gente, no sé si aquí, pero bueno, de esto lo dudo mucho, pero hay gente que da la ofrenda y dice, bueno, ya está, y el 90% lo utiliza para irse, por un ejemplo duro, a un puticlub, ¿no? Entonces está honrando a Dios porque está dando la ofrenda, pero no considera el 100% de lo que tiene de Dios. Y ese es un problema muy grande. Y tenemos que entender esto. Todo lo que hemos recibido, nuestra propia vida es de Dios. Y qué bueno es aprender cada día a cómo utilizarla para Dios. Y cada vez que usamos esos talentos, cuando empecé a creer en Dios, Dios me dijo, háblales a tu clase de Dios. Y les hablé a, 10 personas, y hoy estoy aquí hablando delante de más personas. Yo utilizo los talentos que Dios me da y luego Dios me hace crecer y me bendice con otros talentos mayores. Pero ahora vamos a una muy importante. Tienes que utilizar tus talentos, hablando de todos los recursos que Dios te ha dado. Tienes que multiplicarlos. Cuando los utilizas se multiplican y cuando te esfuerzas en conseguir otros se multiplican también. Y tercero, tienes que aumentar tu capacidad. ¿Qué significa aumentar la capacidad? En el ejemplo de la parábola era conseguir un lugar más grande para almacenar. En el ejemplo de nuestra vida práctica, aumentar la capacidad es aumentar el carácter de Jesús dentro de nosotros. Muchos quizás dicen o piensan, no, yo lo aguanto todo, yo aguanto todas las bendiciones que Dios me quiera dar. Pero si tú no aumentas la capacidad, si tú no aumentas cómo era Jesús en tu vida, no vas a aguantar nada de lo que Él podía aguantar. Eso se trata de aumentar la capacidad, aumentar nuestra intimidad con Dios,
aumentar nuestra relación con el Espíritu Santo. Sí, tenemos que aumentar nuestros dones, tenemos que utilizarlos, pero si no aumentas tu capacidad, al final vas a explotar. Yo esto lo quería describir como un globo, y hay globos más pequeños y más grandes, pero el globo grande es grande porque está hecho para ser grande, tiene una capacidad que puede resistir. Pero si hinchamos un globo pequeñito e intentamos llevarlo al tamaño del grande, va a acabar explotando. Tenemos que aumentar la capacidad para que Dios nos siga dando y nos siga haciendo crecer en nuestra relación con Él y en lo que Él tiene para nosotros. Y ahora vamos a una parte que quiero que nos centremos mucho. A mí esta, si has descansado en la predicación, esta es muy importante y esta es la que quiero que nos llevemos a casa y que empecemos a obrar respecto a esta. Y es el arte de rendir cuentas. Hay algo que quiero decirte y es que un día, esta parábola habla de un Señor, el Señor es Jesús. Y un día va a volver Jesús y va a ver todos esos recursos que Él te ha dado y va a decirte esto, ¿qué has hecho con esto? ¿Por qué maltrataste a tus hijos? ¿Por qué malgastaste todo el dinero que yo te di? Yo te mandé alguna vez a algún pobre y no le has ayudado. ¿Por qué hiciste todo esto? Y ahí vamos a recibir el regañón de Jesús por nuestra administración o el aplauso de Jesús por nuestra administración. Muy bien en esto, qué bien lo has hecho aquí. Qué bien utilizando tus dones para hablarle a las naciones, pero no olvidarte de las personas que tenías a tu alrededor. Qué bien que le has hablado a tu familia, que le has dado ejemplo a tu familia. Todo eso nos lo va a decir Jesús. Y aquí hay algo que me parece impresionante, y es que cuando rindes cuentas hay gozo. Cuando Jesús viene y te dice esto muy bien, wow, yo creo que te tienes que sentir increíble. Qué gozo de que Jesús me esté diciendo que he servido bien en mi vida. Pero muchas veces pensamos que el rendir cuentas solo va a venir cuando vuelva Jesús. Pero ¿y si empezamos a practicar el arte de rendir cuentas? ¿A quién? A personas con autoridad, para asegurarnos de que estamos caminando en la dirección correcta y en la dirección que Dios quiere que caminemos. ¿Qué significa esto? Busca una persona para rendir cuentas. Y me dirás, ¿cualquier persona? No. Si un chismoso o una chismosa va a otro chismoso o otra chismosa, ¿qué le va a aconsejar acerca de ese tema? Nada, porque son iguales. Te quiero poner el ejemplo. Si un borracho que quiere dejar el alcohol y va a un amigo suyo que también es un borracho y que también es un adicto al alcohol y dice, hoy he caído, hoy he vuelto a beber, ¿qué le va a decir? No te preocupes, hermano, un traguito y no pasa nada, ya mañana recuperas la abstinencia, no te preocupes, vamos a beber juntos. Ese es el problema, que a veces nos acercamos a personas para rendir cuentas y esas personas, en vez de levantarnos, nos tiran para abajo porque están en un nivel inferior. Entonces, en la historia, en la parábola, se le rinde cuentas a una persona con autoridad. En este caso, al final de nuestra vida, le rendiremos cuentas al dueño de todo. Pero tú, hoy, puedes empezar a rendir cuentas. ¿A quién? Te quiero presentar a nuestros pastores. Nuestros pastores, no sé si sabéis la historia, si alguna vez os habéis acercado a hablar con ellos, a conocerles más profundamente, pero estuvieron 3 años en Guinea. Estuvieron 3 años sirviendo a Dios y esperando una provisión sobrenatural de Dios. Vivieron pobreza, vivieron escasez. Juan, como Pablo, que le picó una serpiente, pero él estuvo enfermo de una enfermedad allí, no me acuerdo cómo se llamaba. Él estuvo enfermo 3 o 4 veces de la malaria. Fíjate qué historia de fe, qué historia de aguantar ahí en el Señor, qué historia de provisión del Señor. Y yo esto no te lo estoy diciendo para vender a nuestros pastores, para hacerte marketing con ellos, eso es su vida y le puedes preguntar. Y también muchas cosas, imagínate si tienen autoridad en el mundo espiritual, que incluso han obrado expulsando demonios. Entonces, me parece
que los pastores que tenemos aquí, no hace falta que nos vayamos a Dante Gebel, no hace falta que nos vayamos a cualquier pastor grande, a Itiel Arroyo. Aquí tenemos unos pastores con autoridad a los que les podemos rendir cuentas. Y es muy bueno rendir cuentas. Yo te quiero contar, yo antes tenía otros pastores, antes de venir aquí a la iglesia, y yo les rendía cuentas sin darme cuenta. Imagínate cómo es. Porque yo iba con mi pastor y cuando empecé a conocer a Dios dije, wow, pero yo quiero aprender más de Dios. Entonces, ¿a quién me voy a acercar? Mira, a mi pastor, que sabe de Dios. Y me acercaba a él, bueno, a los dos, a ellos, y les hablaba y les contaba mis problemas y les decía las cosas que hacía mal, les decía las cosas que hacía bien, me aconsejaban, me levantaban, me animaban. Y empecé a crecer a un nivel increíble porque estaba rindiendo cuentas a alguien y eso me ayudaba a redirigir mi vida y a ordenar las cosas que no estaban bien en mi vida. No hay nada que te haga crecer más que rendir cuentas a alguien, porque te comprometes con cambiar, te comprometes con mejorar y te comprometes con entregarle algo mejor al Señor. Sí, puedes rendirle cuentas a Dios solo o sola en tu casa, pero ¿cuántos se han decepcionado bajo la vigilancia de uno mismo en casa? Yo me he decepcionado, quizás nadie más, pero la vigilancia de nosotros mismos falla muchas veces. Es bueno que alguien nos ayude, que alguien nos exhorte, que alguien nos dé palabra, pero para ello tenemos que acercarnos a esas personas y decirle, yo quiero ser pastoreado. Esa es la misión del pastor, que tú crezcas, que tú tengas una mejor relación con Dios, que tú alcances las cosas que Dios tiene para ti. Quizás a veces no nos acercamos a ellos porque nos avergüenza algo. Quizás es por algo que no queremos rendir cuentas, pero si no rindes cuentas al final de la historia, cuando venga Cristo le vas a rendir cuentas al Rey de Reyes. Entonces yo creo que es mucho más fácil rendir cuentas a alguien, a una persona, a alguien que nos pueda levantar, a alguien que nos pueda ayudar, para que así cuando llegue el Maestro podamos entregarle una vida ardiente por su presencia. Quiero acabar el mensaje con los 3 errores. Hay muchos más seguramente en la administración, pero quiero decirte 3 errores en la administración, más que nada para decírtelos y que intentes no cometerlos. Son errores que me parece interesante, no sé si habéis visto El Señor de los Anillos. Está Gollum, que es un tipo feo, ¿no? Que hablaba así, mi tesoro. Ese era Gollum. Y Gollum tenía un anillo superpoderoso, tenía un anillo que podía hacerse invisible, que tenía un poder sobrenatural increíble. ¿Y qué hacía Gollum con ese anillo? Primero, poseerlo. Gollum decía, mi tesoro, porque el anillo era suyo y de nadie más. Y lo peor de todo es que él no era el dueño del anillo. El anillo tenía un dueño por encima de él. Tus talentos tienen un dueño por encima de ti. No tienes que aprovecharlos como a ti te dé la gana. No tienes que usarlos como a ti te convenga. No tienes que usarlos como a ti te parezca. Tienes que acudir a Dios porque son suyos. Y cuando los usas como a ti te da la gana, recibes el regañón. Y yo no quiero recibir un regañón de mi Dios. Yo quiero que llegue el momento, que llegue Cristo y me diga, bien, muy bien, cómo creciste en estas cosas, cómo maduraste, cómo empezaste a cambiar tu vocabulario, cómo empezaste a cambiar tantas cosas para darme honra. Porque empezaste a considerar esas cosas como mías y no como tuyas. No poseas los talentos que Dios te está dando. Lo segundo que hacía Gollum constantemente no solo lo poseía, sino que lo escondía. Como es mío, lo escondo, lo entierro. Es mío y lo entierro. Yo actúo como si fuera mío y lo entierro. Muchas veces escondemos los talentos que Dios nos ha dado. Escondemos a veces los dones que Dios nos ha dado. Quizás haya gente aquí que tiene el don de evangelismo y dice, no, es que me da vergüenza. No, es que hablar de Jesús en una sociedad tan en contra de eso, no, qué vergüenza. No escondas las cosas que Dios te da. No escondas
nada de lo que Dios te ha dado. Utilízalo. Utilízalo. Ahí viene la tercera. Lo que no hacía Gollum, lo que no hacía ese siervo inútil, ese siervo malo, nunca se puso el anillo. Siempre lo tuvo durante mucho tiempo, pero nunca se puso ese anillo que tenía el poder. No utilizó aquello que tenía. ¿Estás utilizando los talentos que Dios te está dando? ¿Estás utilizando los recursos que Dios te está dando para bendecir el reino de los cielos? Fíjate que la parábola empieza hablando del reino de los cielos. No estamos hablando de las cosas terrenales, estamos hablando del impacto de utilizar los talentos que Dios te da. Está en el reino de los cielos. La felicitación que Dios tiene para ti está en el reino de los cielos. No esperes que alguien te diga enhorabuena, muy bien, o que te den un aplauso. Los utilizas para que Dios te exalte en el reino de los cielos. Los utilizas porque entiendes que Dios ama a las personas. Por eso Dios te llama a servir a otros, porque Dios los ama, y como utilizas ese amor conforme a la voluntad de Dios, tú también se lo das a los demás. Aunque no te caigan bien, aunque no te apetezca hablar con ellos, aunque no te apetezca perdonar, utiliza los talentos que Dios te ha dado para su gloria. Y quiero acabar este mensaje repitiéndote algo que me parece muy importante. Empieza a rendir cuentas. Si quieres crecer, es muy difícil que crezcas solo. De hecho, la Biblia nos aconseja: juzgaos unos a otros, ayudaos unos a otros, porque en comunidad podéis ver cosas que la propia persona individual no puede ver. Acércate a los pastores, que no te dé miedo, no te van a morder. Estaba acercándome a ellos 3, 4 años y nunca me han mordido de momento. De verdad, necesitamos acercarnos con gente de autoridad para que pueda cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Quieres ser exitoso en el reino de los cielos? ¿Quieres crecer? ¿Quieres conocer los talentos que Dios te ha dado? ¿Quieres utilizarlos para su gloria? ¿Y quieres recibir el gozo? Un gozo increíble que ni nos podemos imaginar cuando venga el Señor y te diga: muy bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero eso, pero necesitamos sacrificar nuestra vergüenza, nuestros miedos, y empezar a rendir cuentas para empezar a crecer. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quiero orar. Y te invito a hablar con Dios, te invito a, en esta predicación, tomar decisiones. Ponerte de pie es una forma de decir: empiezo a tomar decisiones, empiezo a caminar hacia la voluntad de Dios. Papá, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es nuestro alimento, Señor. Gracias por usarnos a cada una de las personas que estamos aquí, Señor, para darle gloria a tu reino, papá. Te pido, Señor, que este mensaje, esta palabra que tú tienes para tus hijos caiga en buena tierra, Señor. Nos disponemos a ti para recibir lo que tienes para nosotros, pero nos disponemos a ti para obrar conforme a tu voluntad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por cada una de las personas que estamos aquí, Señor, que vamos a empezar a cambiar cosas en nuestra vida. Vamos a empezar a rendir cuentas, vamos a empezar a obrar con los talentos que tú nos has dado, vamos a empezar a multiplicarlos, vamos a empezar a entender que son tuyos, Señor, y vamos a empezar a vivir una vida llena de gozo, llena de alegría, porque cada vez que obramos para ti, tú nos das ese gozo, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu mensaje caiga en buena tierra.